El mensaje de hoy tiene como título, por supuesto, eh, cómo tomar decisiones en el matrimonio. Pero yo quiero concentrarme o centrarme en esta parte introductoria en el poder de las decisiones. ¿Por qué? Porque las decisiones de por sí ah, las decisiones de por sí tienen un resultados, ¿no? En la vida, o todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que tomar decisiones, ¿no? De repente algunos se levantan por inercia, por las cosas que tienen que hacer, pero probablemente ya han decidido tener un día o han planeado un día, o de repente tienen que tomar decisiones sobre algo específico ese día en particular. En la vida, todos los días tenemos que tomar decisiones, ya sean pequeñas o ya sean decisiones grandes. En el matrimonio, por supuesto, las decisiones ya no son decisiones personales, sino son decisiones grupales, se puede decir de dos, ¿no? Aunque la palabra nos insta y nos dice que hemos venido a ser uno solo en Cristo, ¿no? Al momento que nos hemos unido como matrimonio. Pero las decisiones son tan importantes o tan trascendentes en nuestra vida que dan resultados positivos y negativos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tomo una mala decisión o tomo una decisión incorrecta, eso va a traer una consecuencia mala, no solamente para con mi vida, sino también para con mi matrimonio. Así como la vida está llena de decisiones de todo índole, también tenemos que ser conscientes de que una mala decisión trae una mala consecuencia, una buena decisión trae una buena consecuencia, que a la larga es una bendición para cuando son buenas decisiones tomadas, por supuesto, en el Señor, ¿no? Existen decisiones tan importantes como, por ejemplo, el pastor Polcito habló algo de ello, ¿no? Decisiones tan importantes que las que, por ejemplo, hoy en día, ¿no? ¿No? Uno dice, ¿con quién me casaré? ¿No? ¿A dónde viviré? ¿No? ¿Voy a vivir en la casa de quién? Vamos a vivir juntos, vamos a vivir en la casa de tu mamá, vamos a vivir en la casa de tu papá, ¿en dónde vamos a vivir? ¿No? ¿Nos vamos a comprar algo? ¿Vamos a tener nuestras propias cosas? ¿Vamos a vivir en mi barrio o en el que era tu barrio? ¿En dónde quieres vivir? ¿Qué clima te gusta? A dónde quieres estar? ¿No? ¿Cerca de quién quieres vivir? ¿O cerca de qué familia quieres estar? Entonces uno tiene que tomar muchas decisiones en el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, si hablamos desde la juventud, de repente qué carrera voy a seguir, con quién me voy a casar, son cosas que normalmente se tienen que decidir o que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Como el hecho también cuando ya están casados están por casarse o en todo caso están en un noviazgo que tienen planes, vamos a comprar algo de repente para que el día de la noche de bodas, después de la noche de bodas y nuestro luna de miel, vamos a llegar a nuestra casa que no sé, ya hemos trabajado por ella, de repente es un matrimonio que se está formando con una planificación desde antes. No lo sé exactamente, pero el tema tiene que ver mucho con el tema de las decisiones. Todos los días tomamos decisiones y todos los días las decisiones nos llevan a consecuencias buenas o consecuencias malas. Por ejemplo, una mala decisión en el matrimonio puede causar la ruptura de un matrimonio, ¿no? Una decisión equivocada, por ejemplo, como mentir a mi esposa o mentir al esposo, tarde o temprano trae una mala consecuencia. Una decisión como ser infiel, por supuesto, trae también una consecuencia como es la ruptura de un matrimonio. Así que una sola decisión, ¿no? Por más de que digan, bueno, no son varias decisiones, así una sola decisión puede traer abajo nuestro matrimonio. Por eso que tenemos que ser conscientes y ser entendidos realmente de que las decisiones tenemos que tomarlas con sabiduría y con temor de Dios. ¿Ok? Cualquier decisión en nuestra vida va a tener una consecuencia y tenemos que saber, como se dice, cargar la mochila de nuestras propias o malas decisiones, o en todo caso glorificar a Dios por las buenas decisiones que hemos tomado, por la gracia que Dios nos ha dado para saber escoger o a saber hacer lo correcto, ¿no? Entonces, una decisión puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como el hecho que alguno hoy en día decidió ya no vivir en el Perú, ¿no? Mañana o el próximo mes me mudo, me voy a otro país. Eso va a cambiar el rumbo de tu vida, cambia tu círculo de amistad, cambia tus relaciones, cambia tu cercanía con la familia, ¿no? Las decisiones terminan cambiando muchas cosas. Entonces, no es cosa, como se dice, simple, si se puede usar la palabra, sino es algo importante el hecho de saber tomar decisiones. Si una decisión cambia el rumbo de mi vida,
¿por qué no tendría que yo, o por qué no tendríamos que ambos como matrimonio darle la importancia de vida? ¿No? ¿Por qué he hecho toda esta introducción o toda esta idea? Es mostrarles lo importante de una decisión, lo importante del hecho de cómo una decisión termina cambiando el panorama en sí, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, y en el caso de muchos que hemos recibido a Cristo en el corazón, el hecho de haber respondido al mensaje de Jesucristo trajo una nueva vida para nosotros, ¿no? Fue una decisión en el Señor. El Señor vino a nuestro encuentro y nosotros respondimos al mensaje de arrepentimiento y tenemos una vida totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, si yo no hubiera respondido al mensaje de Jesucristo, probablemente no estaría casado, ni siquiera, no sé si estaría con vida, ¿no? ¿Cuántas cosas podrían haber sucedido si es que no hubiera, de cierta manera, respondido al llamado del Señor, ¿no? Entonces, día tras día, nosotros también decidimos honrar a Dios, decidimos honrar a nuestras esposas, deciden las mujeres también honrar a sus esposos de la manera que Dios pone en el corazón hacerlo. Y bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad y este espacio, como lo decía el pastor Fidelito, de poder seguir aprendiendo para tomar buenas decisiones en el matrimonio. No tomemos, o sea, no tomemos, por supuesto, esta idea de tomar decisiones en poco, sino tengamos un concepto muy alto sobre el hecho de que una decisión termina cambiando todo en adelante. Entonces, siempre hay que saber que tenemos que hacernos responsables de lo que viene después de una decisión, ya sea bueno o ya sea malo. Ahora, justo lo compartía, estuvimos un tiempo, el fin de semana, con Sergio, donde Desiree, y justo con Sergio hablaba algo que dije, esto era lo que iba a hablar la semana anterior, que no pude por el tema de que se fue la luz, y le comentaba que había escuchado acerca de Sixto Porras. Sixto Porras habla del enfoque de la familia, y él dice lo siguiente sobre el matrimonio. Dice que el matrimonio es el arte de ponerse de acuerdo. Es el arte de convivir juntos, ¿no? Porque en este matrimonio se juntan dos vidas diferentes, dos sexos, dos culturas diferentes, dos historias diferentes, ¿no? Dos formas de hacer las cosas, dos tiempos en los que cada persona hace las cosas, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta, no, es que yo quiero que lo hagas rápido, no, pero yo quiero que, no quiere la otra persona lo quiere hacer más lento. Entonces se juntan ambas vidas, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante el hecho de ponerse de acuerdo. La palabra de Dios, de principio, nos va a hablar con lo siguiente. Y voy a leerles este verso a manera introductoria, que dice en Amós, capítulo 3, versículo 3, un verso muy sencillo que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una gran pregunta en realidad. ¿Acaso dos personas pueden caminar juntas? ¿Pueden realmente avanzar en el matrimonio si no se pusieran de acuerdo? Por supuesto que no. Es necesario, por supuesto, que en el matrimonio ambos se pongan de acuerdo. Es más, ustedes mismos en los grupos pudieron mencionar la importancia de ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Ahora, recordemos algo muy importante que hemos venido estudiando durante este tiempo de reuniones de matrimonios, y no solamente en este año, sino que tenemos desde antes de la pandemia nuestras reuniones de matrimonios, y siempre vamos a resaltar esta idea que el Señor nos ha puesto desde el Génesis sobre el hecho de dejar padre y madre y unirnos a nuestra esposa o esposo y ser una sola carne. Recuerden que somos uno. Lo primero que quiero decirles es que somos uno. El matrimonio es uno solo. No son dos personas separadas, sino son uno solo que se ha amalgamado, se ha unido, se ha soldado, ¿no? Entonces, si vemos el matrimonio como uno solo, entonces vamos a desear tomar decisiones, cada uno desde su lado, decisiones que beneficien a ambos. Porque si la decisión que yo tomo en un matrimonio es incorrecta, eso afecta a mi esposa. Y si la decisión que mi esposa toma en el matrimonio es incorrecta, eso también me afecta a mí. Entonces, ya no son, dice la palabra, dos, sino que son uno. Pero dentro de esta idea de lo que yo le llamo recuerden que son uno, hay un consejo que es muy importante mencionar, y yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen. No tomen decisiones solos. No tomen decisiones solos. Salvo, por ejemplo, como escuché, que exista un acuerdo, ¿no?
En caso del menú, como la pastora Dita cocina muy rico, bueno, ahí está, le han dado, como dice, esa potestad de decidir qué cosa se va a hacer. En nuestro caso, aquí en la casa, hay cosas que yo le he dicho a Carolina, de esas cosas yo te pido por favor que tú decidas, ¿no? Que tú veas. Tú tienes libertad en ciertas cosas y tú puedes hacer y conforme a lo que se puede hacer. Bueno, si hay un dinero para gastar, si hay un presupuesto, eso se conversa y se habla y ella tiene la potestad, o se puede decir la autoridad, de saber, y yo en la confianza que tengo en ella, de que ella no va a hacer algo incorrecto, ¿no? Pero esa confianza, hermanos, se gana de cierta manera. ¿Con qué? Con transparencia, con comunicación. Porque yo sé que mi esposo voy a llegar y voy a ver, no sé, pues, no sé, qué cosa podría haber. Alguno ya se está imaginando qué cosa podría comprar una esposa de repente con un buen dinero, ¿no? Ropa. Ropa. ¿Y qué ropa, no? De todo, ya. Bueno, entonces, el tema es básicamente del hecho de no tomar decisiones solos. No tomemos decisiones solos. Somos una sola carne. No podemos separarnos. No podemos decir, espérate un momento que voy a tomar decisiones de manera separada, porque no te puedes separar de alguien a quien tú ya te has unido, ¿no? Y el Señor ve, por supuesto, este pacto matrimonial, los ven como uno solo. Cuando Dios planea las cosas y piensa en nosotros, no está pensando en uno solo, está pensando en ambos. Yo le he dicho a Dios muchas veces, Señor, tú me bendices mucho, pero no me está bendiciendo Dios a mí, está bendiciendo a todo mi hogar, está bendiciendo a mi familia. La bendición que yo considero que ni siquiera soy merecedor de ella, yo le digo, Carolina, no es por mí, le digo, no es por mí, es porque Dios quiere bendecirlas a ustedes, Dios quiere bendecir a la familia. O sea, si por mí fuese, como el otro día oramos con el pastor Paul y los demás hermanos que están en la reunión de oración. La Biblia dice que el hombre lo único que merece es la ira de Dios por causa de sus pecados. Y esa es la realidad, ¿no? Pero Dios en su misericordia y en su amor nos bendice, entonces nos da, ¿no? Pero Dios no está pensando solamente en ti como hombre o en ti como mujer, sino está pensando en el todo que son ustedes, el matrimonio. Entonces no podemos tomar decisiones aisladas o separadas. Tenemos que tomar decisiones juntas porque Dios nos llamó a ser uno en el Señor, ¿no? Por ejemplo, como le decía Carolina, amor, compré esto, ¿qué puede ser? Ustedes díganme, ¿qué podría ser parte de la ropa? A ver, alguien puede participar. ¿Ah? ¿Qué podría ser? Amor, compré esto. A ver, una sorpresa de repente, o una anécdota, no sé. ¿Ah? Alguien no habla porque no No es, quiere no meterse en es, problemas. no, ¿Ah? el caso al revés, que así como en la serie de Casado con mi hermana, que le regalaba a su esposo a su mujer por su cumpleaños una podadora para que termine usándolo él. Ya, ok, muy bien. Bueno, suceden muchas cosas. Por ejemplo, ese ejemplo de compré algo, ¿no? Es un ejemplo muy conocido. Ustedes pueden completarlo ya ahí en parejas como matrimonios lo pueden completar. Compré, por ejemplo, un auto, ¿no? O compré de repente una mascota, compré un vestido, compré un reloj, una casa, un televisor, no sé. Pero ¿por qué podría el hecho de que el hombre o la mujer tome la decisión traer conflicto? Porque de repente no se toman las decisiones con sabiduría. Porque de repente se compra algo, pero no se tiene para comer. De repente se compra algo, pero el dinero no alcanza para el mes, ¿no? No, es que lo pagué con la tarjeta de crédito. ¿Y cómo vas a pagar esa tarjeta de crédito si no tienes un trabajo estable? O si no tienes un presupuesto para poder pagarlo, ¿no? O no tienes un ingreso seguro. Es como cuando me tocaba hablar sobre finanzas familiares y cristianas en un momento en la iglesia, yo decía, a veces sucede mucho que hasta los creyentes compramos con dinero que no tenemos. Y esos son las tarjetas de crédito, por supuesto, ¿no? Compramos pensando de que tendremos y cuando es la hora de pagar no tenemos para pagar. Entonces, ese tipo de decisiones tenemos que ponernos de acuerdo, pensarlas, estar de acuerdo en el matrimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Voy a compartir un verso. Ahí, Juancito, ayúdame con este verso, leyéndolo. Ese está en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15, si fueras tan amable. Y ¿Se ahora sí, lee? el camino, sí. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Muy bien. El mejor consejero o la mejor consejera está al lado tuyo.
El Señor no te ha dado una esposa, ni te dio un esposo, como se dice, simplemente para que esté pintado, ¿no? Es para que hable, para que opine, para que muestre su sentir, porque dice la palabra que Dios habla a ambos, le habla al hombre y le habla a la mujer. El pastor Paul decía, yo no me compro algo si es que mi esposa no me dice, pues, si me queda bien o no me queda bien, ¿no? Es más, Carolina también me pregunta, ¿no? Sobre algunas cosas. Yo sé que no tenemos gustos iguales para la ropa. Hay cosas que a mí me gustan y hay cosas que no le gustan, ¿no? ¿No? Entonces, siempre hay algunas cosas y le doy libertad, no tanto, ¿ah? Entonces, ya como que a veces sí hay cosas que hacer compra que no son lo que, como digo yo, wow, no son lo máximo. Entiendo de que son sus gustos, son lo que le gusta, y esas cosas son muy, muy importantes. El mejor consejero y la mejor consejera está al lado tuyo, ¿no? Hablando de manera humana, ¿no? Es quien te ha dado. Tú, que es tu esposa o es tu esposo. Entonces, no, es que voy a hablar a otra persona. Eso que tú vas a preguntarle a otra persona sobre consejos para tu matrimonio. Cuando ambos tienen que conversar, no es que es el bienestar del que está afuera, sino el bienestar de la familia. Otra cosa muy importante, recuerden que ya no esté lo siguiente. Recuerden que son uno. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ok? Este verso, por supuesto, nos da luz, nos da entendimiento acerca de lo que la palabra dice, estar y ser solamente, ser solo una carne, estar unidos. Un consejo para esta idea de recordar que son uno, es también que ya no vivamos como solteros, sino como casados. El verso primero habla sobre el hecho de ser una sola carne, pero también la palabra de Dios nos habla sobre esta idea también de buscar el bien también del otro, ¿no? Por ejemplo, no es posible, ¿no? Que tu esposa, ¿no? No sepa en lo que tú gastas, ¿no? O no es posible que tu esposo tampoco sepa en lo que tú gastas, ¿no? Yo he escuchado de economías separadas, y lo han dicho en el grupo, de lo que sucede a veces en el mundo. Por ejemplo, Benjamín decía algo muy importante, decía, no, es como es mi dinero, entonces yo tomo decisiones sobre mi dinero. Que ella tome decisiones sobre su dinero, entonces ya no es un matrimonio, sino son dos personas que se han puesto de acuerdo para vivir bajo un techo, con dos economías, cuando debe haber una sola economía y no dos economías. Entonces, es importante también que ambos sepan, que haya transparencia también, para que realmente exista la confianza para tomar decisiones. Para tú decir, ¿sabes qué? En estas cosas tú puedes tomar la decisión y en eso yo puedo tomar la decisión. Pero estas decisiones que son macro, que son trascendentales, que marcan un cambio para nuestro matrimonio, tenemos que tomarlos los dos. No es que, por ejemplo, una llamada al trabajo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Amor, estoy acá en la casa, no sé, ¿le pongo papa a la sopa o no le pongo papa? O ¿es con verdura o sin verdura? O sea, cosas que de repente tú puedes decidir o uno puede decidir, bueno, no va a estar llamando y consultando, ¿no? No, amor, ¿me puedo comprar un caramelo? O sea, ya es el extremo, ¿no? ¿No? A hablar sobre cosas así, ¿no? Lo que estamos hablando es que básicamente que nos pongamos de acuerdo por las cosas son trascendentales, que van a marcar, como se dice, el destino en adelante del matrimonio. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto al hecho de procurar el bien del otro? Ahí le voy a pedir a ver, Teito, ayúdame con este verso. Este verso está en Efesios 5, del 28 al 29. Aquí está, ahí apareció. ¿Lo logras ver, Teito? Sí, pastor, 5:28, ¿no? Ajá. 28-29. Del 5 al Ya 28. dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino
que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Muy bien, gracias, Teito. Y por supuesto, nadie se va a matar de hambre a sí mismo, ¿no? Sino que uno busca el bien, si uno busca de cierta manera el bien para uno, ese bien para uno en el matrimonio se convierte en el bien para ambos. Entonces, es importante que pensemos, por supuesto, en que no somos dos, sino que somos uno en el Señor, y el bien que yo quiero, el bien que yo espero, es el bien para mi esposa o para mi esposo. Entonces, tenemos que tener en claro esta idea. Una segunda cosa que quiero compartir con ustedes es el hecho de que no le eches la culpa a su cónyuge, o no le eches la culpa a tu cónyuge, a tu esposa o tu esposo. No está bueno eso de echarse la culpa. Porque en un matrimonio, las decisiones deben tomarse de dos. Y si no están tomando de dos, entonces hay algo que se tiene que arreglar o algo que se tiene que identificar. Por ahí escuché el gran lema que algunos usan o que ya no quieren usar, que es el te lo dije, ¿no? Lo escuché por ahí en el grupo, ¿no? Te lo dije, yo te lo dije, ¿no? De repente hay algunos que ya no lo usan, simplemente hacen el gesto como yo, por ejemplo, hacen este gesto, ¿no? Ya le habían dicho antes, pero solamente los miran y le dicen, o sea, con eso ya es suficiente, ¿no? Ya te lo había dicho, o sea, no te lo voy a repetir, pero con mi cara te estoy diciendo que ya te lo había dicho en realidad y no te lo quiero volver a repetir. Entonces, siempre existe esta idea de que de repente él tiene la culpa porque él fue el que tomó la mala decisión, ¿no? De repente alguien va a consejería de uno de los pastores y le dice en el matrimonio, mi esposo es el que tiene la culpa porque él es el que toma malas decisiones, ¿no? O no, es mi esposa la que tiene la culpa porque ellas son las que toman las malas decisiones. Pero la respuesta en realidad está en el hecho de que no debía tomar ni uno de los dos decisiones por separado, sino que ambos tenían que haberse puesto de acuerdo para tomar las decisiones. En un matrimonio, ¿no? No existe un solo culpable. Los dos vendrían a ser los culpables sobre una decisión incorrecta. No existe uno, sino son los dos. No, es que tú no dijiste. Bueno, pues yo también diría el que calla otorga entonces. Si no te quisiste meter en el tema de la decisión, entonces no te vengas a quejar, diría yo, ¿no? Si no quisiste participar en la decisión o dijiste simplemente decide tú, entonces si tú dices decide tú, entonces tú tienes que estar dispuesto, ¿qué cosa? A recibir lo que viene porque tú le diste, o tú diste como dice tu voto, o tú diste tu pensamiento o tu idea sobre una decisión específica, ¿no? Sucede mucho esta idea de te lo dije o que tú tienes la culpa por lo que hiciste, y eso probablemente podría desgastar el matrimonio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué siempre es uno el que tiene la culpa? Porque a veces se vive como soltero. Por eso es que uno piensa que uno tiene la culpa. ¿Por qué están viviendo como solteros y no como casados? El vivir como casados nos hace que, por supuesto, que la culpa sea compartida, que sea de ambos, que no sea de una sola persona. Entonces, mañana más tarde, cuando se tomó una decisión y la decisión fue mala, entonces ambos sabremos salir adelante sobre esta mala decisión. Estaremos juntos y no uno le increpará al otro lo que hizo o lo que dijo, sino porque ambos se tomaron el tiempo realmente de tomar la decisión. Entonces, si habláramos sobre el tema, lo que la palabra dice acerca de la autoridad y lo que habla la Biblia acerca de la sujeción, el hombre estaría muy mal parado en realidad ante una decisión. Porque si el hombre no pastorea la casa, si el hombre no enseña la palabra en la casa y no toma decisiones conforme a la palabra, Dios demandará del hombre, de la familia que le entregó, de los hijos que le entregó. Hay como se dice, una exigencia en el caso de los varones en las familias. Esto es bíblico, por supuesto, ¿no? Esto dice la palabra de Dios. Entonces, pero si hablamos de decisiones, ¿ok? Y nos hacemos a un lado, lo que venga o lo que suceda va a afectar a ambos en el matrimonio y en sí, no solamente a los esposos. Cuando hay hijos de por medio, los hijos también se afectan por malas decisiones o por el hecho simplemente de haberle dicho, es tu padre el que tiene la culpa o es tu mamá la que tomó una mala decisión. Eso termina desgastando el matrimonio. Tú no puedes autorizar a tu esposa y tú no puedes autorizar a tu esposo sobre aquellas cosas en las que ustedes se han puesto de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo peor que se puede hacer? Desautorizar al padre delante de los hijos. ¿Por qué? Porque pierden autoridad, ¿no? Se pierde autoridad. Entonces, ¿qué cosa conviene hacer?
Conviene ponerse de acuerdo, hablar en privado y no delante de los hijos sobre decisiones que ya se habían tomado con antelación o con anticipación. Esto es lo más importante y lo más sabio. Por ejemplo, algo que nos pasaba a nosotros como matrimonio. Hace un tiempo atrás, un pastor habló con nosotros y nos dijo, en cuanto al tema del matrimonio y en cuanto al conocer la voluntad de Dios para nuestro matrimonio, ¿cuántos de ustedes quieren conocer la voluntad de Dios para su matrimonio? A ver, levante su mano. Ok, todos quieren conocer, muy bien, gloria a Dios por ello. Este pastor nos habló con nosotros y nos dijo, ¿ustedes quieren saber cómo conocer la voluntad de Dios para con su matrimonio? Entonces, nos hablaba sobre esta idea del hecho de que tomemos decisiones en calma y en paz. El consejo es el siguiente: tomar decisiones en calma y en paz. Si uno no está de acuerdo, por ejemplo, como dice Rubencito y Jackie, si no estamos de acuerdo en el menú o en lo que fuera, entonces no se hace absolutamente nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se tiene que estar de acuerdo para hacer las cosas. ¿Cómo sabemos cuando algo es de Dios? Cuando trae paz, cuando trae alegría, cuando no da temor, ¿no? Cuando uno lo hace con convicción. Y sobre todo en el matrimonio, cuando ella y él están de acuerdo en esa decisión. Por ejemplo, si tenemos una decisión por tomar y yo estoy de acuerdo y ella no está de acuerdo, entonces simplemente no nos movemos porque no es la voluntad de Dios. Porque tenemos que estar ambos de acuerdo para saber qué es la voluntad de Dios cuando ambos tenemos paz sobre ello. Pero alguien dirá, pero pastor, hermano, pero si esto sí es de Dios, pero ella no quiere entender. O él no quiere entender que esto sí es de Dios. Entonces, ¿cuál será la confirmación de que es de Dios? Cuando Dios cambia el corazón del hombre o cuando Dios cambia el corazón de la mujer. Ahí entenderemos que hay de por sí, la voluntad de Dios está haciendo manifiesta con la paz y con el hecho de que Dios cambió el corazón de la mujer o del hombre. Yo le escuché a un pastor que era médico hace años atrás y él dijo, Dios me llamó a mí a ser médico, pero durante un tiempo estuve estudiando y yo sabía que Dios en realidad no solamente quería que yo sea médico, sino yo quería que sea pastor. Durante muchos años yo le dije a mi esposo sobre esta idea de ser pastor y ella simplemente me dijo que no estaba de acuerdo. Entonces él decidió simplemente nunca más volver a tocar el tema del hecho del pastorado y de viajar a otra nación, que era su nación natal, para ser pastor en ese lugar. Decidió durante 8 años simplemente no volver a decirle a su esposa acerca de esta idea de ser pastor. No fue hasta cuando su esposa se le acercó y le dijo, ¿qué fue de esa idea? ¿O qué fue de aquello que me dijiste de ser pastor? Yo creo que es el tiempo de que realmente respondas a ese llamado de Dios en tu vida. Y es que así como este hombre de ser doctor viaja nuevamente a su tierra natal para ser pastor, hoy en día es un pastor conocido que escribe muchos libros, ¿no? Y él entendió saber esperar en Dios y entender la confirmación de Dios se daba a través de la vida de su esposa. Es como el hombre aprende también a escuchar a su esposa, es como la mujer también aprende a escuchar al hombre para la toma de decisiones. Muy bien, en cuanto a este tema, esta idea de buscar el consejo de Dios, puse un verso que me gusta mucho que está en Salmos 143, versículo 10, que dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. ¿A quién estamos recurriendo? Estamos recurriendo a Dios. Nuestro deseo es que podamos ser guiados por Dios. Cuando nos ponemos de acuerdo, hombre y mujer, esposo y esposa, y buscamos la voluntad de Dios, tenemos que buscarlo en esa idea de que haya paz y haya calma para tomar decisiones. Entonces, Dios sabe que nosotros podemos tomar decisiones y nos ayudará a entender si que esto que vamos a tomar como decisión no ofende a Dios, con mayor razón, esto es algo que el Señor quiere que hagamos y Dios ha puesto delante de nosotros a hacer. Ha sucedido que, recordando algunas veces algunas decisiones de nuestra vida matrimonial, hemos querido, como se dice, echarle la culpa al otro, entonces eso tenemos que simplemente dejarlo atrás. Decir, bueno, en su momento yo no me pronuncié o tú no te pronunciaste, pero somos un matrimonio y hay que sacar esto adelante. Si alguna vez tomamos una decisión equivocada, hay que hacer lo que corresponde, ¿no?
como yo dije en su momento, si no quisiste hablar, entonces simplemente las cosas tuvieron que dar. Entonces, no quisiste asumir tu responsabilidad como padre, como esposo en su momento, o tú no quisiste asumir tu responsabilidad como esposa en un momento, entonces se viven de cierta manera ciertas consecuencias. Pero gloria a Dios por la misericordia de Dios y gloria a Dios porque Dios nos ayuda después de nuestras malas decisiones, ¿ah?, a poder continuar en las cosas del Señor, ¿ok? Y en lo que Él ha puesto para con nosotros. En nuestro matrimonio, por supuesto, entendemos que la culpa, o lo que ya sea para bendición, ya sea para maldición, sabemos que es de ambos la responsabilidad. Pero ¿a qué le pedimos a Dios? Le pedimos a Dios sabiduría. ¿Qué dice la palabra en Santiago? Que aquel que es falto de sabiduría, pida sabiduría a Dios. Y Dios nos lo dará abundantemente. O sea, Dios da en su palabra esta promesa de darnos sabiduría a nosotros como hijos de Dios para saber tomar decisiones. Una tercera cosa que quiero compartir con ustedes es lo siguiente: eviten los malos consejos o eviten malos consejos. Por ejemplo, escribí algo como esto. Esta es la conversación de repente la mujer con el esposo o la esposa con el esposo y dice así: ay, figúrate, amor, figúrate que fulanito de tal, ¿no?, me ha dicho que está de moda, ¿ah?, y es lo mejor para nosotros, así que le compré una membresía para disfrutar de unos hoteles en Malasia, pero dice que tenemos que llegar en 2 semanas allá para disfrutar el paquete. Ah, y es más, ¿no? Y es todo pagado, ¿no? Ah, y me olvidaba también de decirte, amor, que tienen un hotel lindísimo justo en medio de la Franja de Gaza. Lindísimo este hotel, perfecto para decir. ¿Y por qué lo compraste? Bueno, porque fulanito de tal me aconsejó que era lo mejor. ¿Qué pasa con esto? Que seguramente puede ser gracioso porque nadie va a disfrutar en la Franja de Gaza, pues ningún hotel, ¿no? Porque a veces sucede que en el matrimonio también escuchamos a las personas incorrectas para tomar decisiones. Y la palabra nos insta a ser sabios y a buscar la sabiduría en Dios y a escuchar a las personas correctas. Este versículo de Proverbios 14:12, yo creo que caería muy bien con esta idea de irnos de viaje a este hotel supuesto de la Franja de Gaza. ¿Qué dice la palabra? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 14:12. Aunque suena gracioso, hace muy bien el juego con esta idea de haber tomado una mala decisión. Entonces los hombres podemos tomar malas decisiones por el mismo hecho de que nos parece que es correcto o porque hemos escuchado a alguien hablar de algo en específico y estamos tomando decisiones por lo que alguien me dijo. Tenemos que saber escuchar los buenos consejos. Muchas veces, por ejemplo, no sé si les ha sucedido o les ha pasado, que se toman decisiones por la presión familiar, se toman decisiones por la presión de los amigos, se toman decisiones por mantener un nivel socioeconómico. He escuchado de parejas que simplemente no tienen la capacidad económica para seguir manteniendo su nivel socioeconómico, sus relaciones, pero gastan dinero con tal de seguir perteneciendo a un círculo de amistades, ¿no? Es por ahí, por ejemplo, como a alguien le escuché decir: yo en la posición que estoy como jefe o gerente, tengo que comprarme sí o sí un BMW, porque todos los gerentes tienen que tener BMW, si no es así, entonces no entro en el círculo de los gerentes. Entonces, se toman malas decisiones, basadas a veces por la presión, se toman malas decisiones basadas de repente porque alguien dijo algo, y tenemos que ser conscientes que la palabra nos insta a buscar la decisión, la decisión más sabia en la palabra del Señor. Le voy a pedir ahí que me ayuden de repente Sergio Grillo, si me puede ayudar con un verso. Está de Proverbios 11:14, lo voy a compartir. Aquí va. Listo, ahí está. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Muy bien, en la multitud de consejeros encontramos la sabiduría. ¿Es necesario pedir consejo? Sí, es importante pedir consejo. Para tomar buenas decisiones es importante en el matrimonio y sobre todo cuando estas decisiones, de cierta manera, son sobre situaciones que de repente nosotros mismos, tanto hombre como mujer, no conocemos al 100% sobre esta decisión, ¿no? Ahorita voy a ampliar un poco esta idea.
Le voy a pedir también que me ayude con otro verso. Ahí, a ver quién está. Rubencito, ayúdame con este verso que está aquí, Proverbios 13:20. Amén. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Proverbios 13:20. Excelente. Entonces, ¿qué cosa nos insta la palabra? Bueno, atesorar la sabiduría, juntarnos con personas sabias, personas entendidas. Por ejemplo, si yo me quiero comprar un auto, no le voy a preguntar a alguien que no sabe nada de autos para poder comprarme uno. Si yo quiero mejorar en la economía familiar, le tengo que preguntar a alguien que sepa de finanzas familiares y no le voy a preguntar a alguien que no sabe nada acerca de finanzas familiares. Es importante que sepamos tomar decisiones buscando siempre la sabiduría. Y por supuesto, cuando tú le preguntes o cuando alguien de nosotros le pregunte a alguien especializado en algo, busquemos que ese consejero o esa persona que aconseja sea una persona que tenga temor de Dios, porque sabrá aconsejarte de la mejor manera, sabrá aconsejarte para aquello que realmente es provechoso. Pero supongamos, no, pero pastor, el que me va a aconsejar sabe mucho del tema, pero no es creyente. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que examinemos todo, que retengamos lo bueno y que lo demás lo dejemos pasar. Entonces tenemos que saber discernir qué cosa realmente se nos está aconsejando realmente es lo mejor. Si uno, por ejemplo, en el matrimonio no sabe de algo, compra un libro, busque a alguien que sepa realmente del tema y aprenda sobre ello para tomar una buena decisión. Lo último que quiero compartir con ustedes es lo siguiente: busquen el consejo y dirección de Dios. Ustedes mismos lo decían en las salas, ¿no? Buscar la dirección de Dios para tomar una buena decisión. Si nosotros, que somos la creación de Dios, somos como la invención de Dios y nuestro Señor es el inventor y el creador, nosotros tenemos que ir, por supuesto, al manual del fabricante o del creador. Él sabe lo que necesitamos. ¿A quién debemos recurrir? Al Señor, ¿no? ¿Cómo podremos, como alguien se compra algo, cómo hacen para armarlo? ¿Sí? Hay que ir pues al manual, ¿no? Si le dan a alguien un producto desarmado y sin manual, entonces simplemente no sabrán cómo funciona y es más, no será productivo lo que hayan comprado. Pero si nosotros como hijos de Dios, como creación de Dios también que somos, tenemos que ir a la fuente del conocimiento, que es la palabra de Dios, para saber tomar decisiones. ¿Cómo se toman buenas decisiones? Cuando se almacena o cuando se tienen recursos para tomar buenas decisiones. La palabra de Dios provee eso a nuestras vidas. Y ahora, debemos entender algo. ¿Por qué nos acercamos a Dios? Porque la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, los planes de Dios son perfectos y Dios tiene lo mejor para con nosotros, pero a veces no buscamos a Dios para un buen consejo o para una buena decisión. Si vamos al Creador, entonces sabremos que nuestra decisión en adelante no tendrá pierde alguno. Entonces, para tomar mejores decisiones, debemos estar prestos a escuchar y conocer los planes de Dios para nuestras vidas. Debemos saber que debemos tomar decisiones conforme al corazón de Dios. Esto hará, por supuesto, que nuestro matrimonio viva en el centro de la voluntad de Dios y eso traerá ¿qué cosa? Traerá gozo, traerá contentamiento a nuestras vidas. Dos cosas muy importantes sobre el hecho de buscar a Dios. Una de ellas es la oración. ¿Por qué? La oración produce paz. Produce paz. ¿Qué es importante hacer en el matrimonio? Es importante tanto que el hombre como la mujer tomen un tiempo para orar juntos. Dicen muchos que la intimidad, una de las intimidades de repente más poderosas son la intimidad que se tiene cuando el hombre y la mujer oran delante de Dios. ¿Por qué? Porque abren su corazón. Porque delante de Dios no hay nada que se puede ocultar. Uno realmente abre su corazón y realmente está dispuesto a decirle a Dios hasta lo más profundo, ¿no?, de su propio ser. Y ese tiempo de oración entre hombre y mujer es un tiempo muy fuerte de intimidad. Cuando uno busca a Dios, encuentra paz para tomar decisiones. ¿Cuál es el consejo aquí? No tomen decisiones sin haber orado. No, es que ya sé cómo es la cosa, no, ya no tengo que hablar nada, ¿no? Es como cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro y tira la red, ¿no? Y Pedro dentro de sí diciendo,
pero Señor Jesús, si hemos pescado toda la noche, tú ni siquiera eres pescador, eres carpintero, o sea, ¿qué me vienes a hablar a mí sobre pescado, no? Entonces, es realmente saber que cuando uno busca a Dios, ¿no? Y realmente pone su confianza en Dios, Dios va a responder al corazón y a la vida de sus hijos para tomar buenas decisiones. La palabra de Dios dice lo siguiente, ahí le voy a pedir a Sergio Cobos que me ayude. Proverbios 16:13, perdón, 16:3, lo voy a poner aquí. Con este verso, si lo pudieses leer, ahí está. De donde dice pon. ¿Sí me escuchaste, Sergio? Busquen el consejo y dirección de Dios, la oración que produce paz. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Excelente, gracias. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que pongamos en manos del Señor nuestras obras. Pero ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo ponemos las obras, o sea, nuestras obras en manos del Señor? Cuando lo ponemos en oración. Cuando le decimos, Señor, pongo esto delante tuyo. Tengo este proyecto, tengo este negocio, tenemos esto como familia, vamos a abrir esto, queremos hacer esto, Señor, queremos ponerlo delante tuyo, Señor, queremos que tú lo bendigas, no queremos perder tiempo, no queremos hacer algo que nos entretenga, queremos hacer algo que realmente cumpla con tu voluntad, que nos llene. ¿Por qué? Porque hacer tu voluntad trae alegría, trae contentamiento. Dice la palabra, por supuesto, que la bendición de Dios es la que trae alegría, la que trae contentamiento, muy diferente a la que el hombre cree hacerse o cree ganar por sí mismo. Otro verso, Pastor Fidelito, si me pudiera ayudar con este verso, que está en Salmos 25 del versículo 4 al 5. Vamos a ver si está aquí. Ahí aparece, acá está, listo. Este que acá dice, Señor, hazme. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Salmos 25, 4 y 5. Excelente, muchas gracias, Pastor Fidel. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que nuestro anhelo tiene que ser el conocer la voluntad de Dios. Pero esa voluntad de Dios, ¿cómo se obtiene, cómo se gana? Si no es cuando nosotros rendimos nuestra vida en oración. Orar, por supuesto, no solamente es comunicarse con Dios, sino también es rendir nuestra propia vida, morir a nosotros mismos para dedicarle un tiempo a Dios para conocer su voluntad. Hay otro verso que quiero complementar en esta parte de la oración, que es la oración que produce paz. Dice Proverbios 3, del 5 al 7, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor, quiere decir que considera al Señor y huye del mal. Finalmente, la otra forma en la cual podemos tomar una buena decisión en el Señor es a través de la palabra del Señor, ¿no? Y en la palabra del Señor encontramos las respuestas para todas las cosas. Yo cada día que he avanzado en los caminos del Señor, o que he crecido en los caminos del Señor, me he sorprendido y sigo sorprendiéndome porque Dios tiene respuesta para todas las cosas. Dice la palabra de ella misma que no hay nada que no haya sido revelado en las Escrituras, que los consejos y los deseos de Dios y designios de Dios están en la palabra. Si el hombre quiere conocer de Dios, puede ir a la palabra. Si el hombre quiere saber cómo tener un mejor matrimonio, puede ir a la palabra del Señor. Muy bien, ¿qué dice la palabra en Salmos 119, versículo 105? Le voy a pedir a Jackie si me puedes ayudar con este verso para ir acabando ya con estos dos versos finales. Aquí está, ahorita lo pongo. Este es. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Muy bien, ¿y por qué dice, gracias Jackie, por qué dice lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino? ¿Por qué es necesario que seamos iluminados? ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos entendimiento acerca de los planes de Dios para con nuestras vidas. ¿Cómo es que la palabra allana, de cierta manera, el camino? ¿Cómo es que realmente
nos da luz, nos da entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios abre nuestro entendimiento para saber tomar decisiones correctas. Sabemos que hacemos lo correcto porque la palabra de Dios nos encausa a lo que es bueno. Uno dice, por ejemplo, ¿no? ¿Esto que voy a hacer, lo haría el Señor? ¿Lo haría realmente el Señor? Si eso no lo haría el Señor, entonces uno no tiene por qué hacerlo. Pero si el Señor sí lo haría, entonces estamos dentro de lo correcto, porque tiene que ver con lo que Dios es. ¿Esto que yo voy a hacer ofende a Dios? Si ofende a Dios, entonces simplemente no lo hago. Esa es, como se dice, mi plomada, ¿no? De cierta manera, mi línea para tomar buenas decisiones. Bien, le voy a pedir que me ayude con otro último verso. Muy bien, ¿a quién le voy a pedir que me ayude para terminar? A Brendita. Brendita, si me puedes ayudar con este último verso, que está en Salmo 119 también, pero este es el versículo 133. Es un versículo muy largo, no te vayas a cansar. Ordena mis pasos con tu palabra. Muy bien, gracias, Brendita. Ordena mis pasos con tu palabra. El salmista le pide al Señor, hasta aquí, Señor, de repente he hecho lo malo y lo incorrecto. De repente mi matrimonio no lo estoy llevando como tú quieres o como tú esperas. Pero, Señor, ordena nuestros pasos, ordena nuestro matrimonio, ordena las decisiones que vamos a tomar adelante. Lo mejor que puede hacer el hombre y la mujer de Dios es poner su matrimonio en las manos del Señor, encontrar el consejo en la palabra de Dios para lo que viene adelante. Finalmente, de acuerdo a lo aprendido, ¿no? Aprendamos también a ponernos de acuerdo en todas las cosas. Y quiero cerrar con estos 3 consejos que he puesto aquí en la pantalla antes de compartir con ustedes un video y tener un tiempo para orar. Consejos finales. Primero, o en todo caso, uno de los consejos, pónganse de acuerdo para tomar decisiones. Eso es súper importante. Si algo tenemos que tener claro, es esta idea. Ya no decisiones separadas, sino decisiones conjuntas en todas las cosas, y más si son trascendentes. Otra cosa muy importante es que la oración, como lo hemos venido hablando, y es lo final del mensaje, que la oración y la palabra, serán el fundamento para las buenas decisiones. Pongámonos a orar, juntémonos a orar para tomar buenas decisiones. Tengamos la palabra como autoridad para saber lo que es correcto y lo que es bueno para hacer. Hablar de fundamento es hablar de una base que nos ayuda para tomar una buena decisión. Y finalmente, decide hacer el cambio hoy. No espere hasta el día de mañana. O sea, hoy hay que decidir hacer algo. Si hasta el día de hoy el matrimonio no ha estado yendo en el tema de lo que es decisiones, autoridad, en ponernos de acuerdo, hoy es un buen día para empezar. Hoy es un buen día, como se dice, para empezar de nuevo.